Continuar, voy a compartir. Estábamos en la pregunta 12 y ahí se acabó. Pero vamos a continuar, ¿ya? Listo. El 12 estábamos. ¿Dónde está el 12? Ah, luego tú en el 14 y entonces, ¿no? 14 vemos, había la doctora Rosalía Moro y un extracto de Massachusetts de Toronto. Se refiere también a la música y dícese el valor de los cantos guerreros. La música tiene como efectos fisiológicos, la música es la maravillosa expresión del alma humana, todas las anteriores. ¿Cómo se llama el grupo folclórico boliviano que lo propusieron como candidatos al Premio Internacional Glenn Gould? Los Carcas, Sabiandina, Calamarca, ninguno de los anteriores. Sabiandina, ¿no? Eso. Los instrumentos creados para los fines de educación, interpretación y difusión de la música en los primeros 50 años no se fundó, pero se realizó. Dice. En 1970, un taller de música de la Universidad Católica de La Paz tuvo una sola promoción de 11 egresados. En 1907, fundación del Conservatorio Nacional de Música. En 1936, la fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1940 dieron base para el conocimiento de la música occidental para Europa Central. Todo eso habla de las instituciones creadas en fines de la década del 50. Estas instituciones se han creado. Pues le puse aquí todas las anteriores. Cualquiera de ellas puede salir si sale esta pregunta. Pero ya tenemos la respuesta. Cualquiera de ellas puede salir. No hay otra más institución que son las únicas instituciones que se han creado en la década del 50. Y eso está. Y así le consideran el texto. ¿Ya? Dice, tuvieron una importante tarea de educadores y fundador de la carrera de educación musical en Sucre. Ellos son Leonardo Cava y Esther Doiber. No. Mario Estensoro y Esther Doiber. Esos son los que han creado la carrera de música en Sucre, en la Mariscal Sucre, eso, de Mario Estensoro. De Víctor Paz Estensoro se van a acordar y Esther Doiber, ¿no? Los dos son pianistas, ¿no? Esther Doiber tuvo interés en la música después de salir al exterior, aprendió mucho sobre música casi con el método tónica do y retornó al país el año 1900, en la época de la Guerra del Chaco, ¿no? Cuando empezando la vuelta. Esther Doiber, ¿no? Y aprendió a utilizar el método de la tónica 2, es un método, pues, ¿no? En la que podemos trabajar con mucho, se puede tener solfeo. En 1936, Mario Stensor fundó la sección musical de la Escuela Nacional de Maestros en Sucre. El 36. El 31 Esther Doiber ha vuelto, 35, pero el 36 fundaron, porque también a Doiber le ha ayudado, pero más ha trabajado Mario Stensor. Carrera de música, escuela de música y canto, pero selección de música de la escuela, ¿no? Ninguno de los anteriores, es otro distractor. Fue ministro de Cultura en el gobierno del general René Barrientos y fue condecorado como caballero de sus bodas de oro de la carrera de música en Sucre. Hablamos de Mario Estensoro Vázquez. A René Barrientos, ninguno. Mario Estensoro fue ministro de Cultura en el gobierno de René Barrientos. El notable músico y compositor austriaco Emiliano Schumann dio cátedra en la Escuela de Música y dictaba armonía y coros. Esther Doiber también era corista, por eso la tónica do, pues, ¿no? Más corista era igual. También piano y armonía daba igual. Armonía instrumental, pero lo que nos interesa es que este señorcito Emilio, austriaco, dictó armonía y coros. Porque habla, pues, historia, lo que ha hecho y que no ha hecho, y de ahí se sacan las preguntas, ¿no? El 22. Erich Schneider vivió muchos años en Bolivia. Tuvo gran influencia en las actividades musicales e instituciones educativas de Sucre y La Paz. Fue músico, pedagogo y director de la Orquesta Alemán. Participó en la primera reestructuración de la Orquesta Sinfónica Nacional. Exi- Exigente en la asistencia y disciplina del alumno. Todas las anteriores. Todo eso habla sobre Schneider. Y Erich Schneider, esas son sus características. Tres caras grandes que están en el texto, se lo ha colocado. No he obviado nada para que no tengan complicaciones, ¿no? Es el autor del himno al maestro, es condecorado con sus servicios en el país por el Ministerio de Cultura de 1979. Es pianista pedagogo y chuquisaqueño. ¿Hablamos de quién? De Mauricio Tensoro, Beatriz López, Juan Manuel Torres Rojas, es la opción. Es el autor del himno al maestro, Juan Manuel Torres Rojas. Ojo, es deben saber. No puede preguntar eso, pero ¿eso qué es? Himno al maestro, pues, ¿no? Los músicos y orquestas nativas actúan con instrumentos de viento y percusión y son quenas, zampoñas, secus, anatas, chulis, monzones, erques.
Huancara, tambor, bombos, cajas, A y B. En flechas agrícolas, religiosas y sociales, nada que ver, ¿no? Así estaban los conjuntos de orquestas nativos, todo con instrumentos de viento y percusión. Son, ahí está. No llovió nada igual. Tiene que ver, dice, con la tradición de los pueblos, usos, costumbres, poesía, literatura y danza. Tiene lazos con la sociología de etnografía y la historia. Se llama autóctono, antropología, folclore. Cuando hablamos de costumbres de pueblos, automáticamente vamos a estar a folclore. No puede ser autóctono ni antropología ni nada. Hablar de poesía, todo es folclore. Folk, ¿no ve? Estudio lore pueblo, ¿no ve? Entonces hay que estar eso. Pueblo, cuando habla de folclore, habla de pueblo, costumbres, tradiciones, literatura, danza, lo que sea, vestimenta, no, lo que sea, estamos hablando de folclore, estamos hablando. Dice, es compuesta por un autor y tiene su origen en la necesidad expresiva del pueblo, según modalidades, uso, costumbres, sociedades, danza, etc. Esto se refiere a música autóctona, música clásica, música folclórica, música popular, la que bailamos, ¿no? Uf, donde movemos el esqueleto toda. Contienen melodías de breve duración que a veces tienen 8 compases, por lo que necesariamente deben repetir a fin de redondear la pieza como forma musical primaria que se denomina la música clásica, la música autóctona popular, el folclore y la canción populares. Así se llama. Así las canciones, por ejemplo, las chomenas folclóricas, algunas canciones son 8 compases, ¿no tienen? Repiten, son 16, pero 8 compases. La nueva canción se refiere a los manifiestos y declaraciones de los principios protagonistas en acción. Expresa una nueva altruista. Los nuevos contenidos poéticos se vuelven más expresivos y las estructuras musicales más convenientes. A y B. Esta es la nueva canción se refiere a. Estos son los conceptos de la nueva canción. Por eso está A y B. No hay más otro. Y lo puse ninguno para distraer, ¿no? Hasta 1973 había pasado la eufonía de la canción de Profesta en países como ¿dónde? En Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, ninguno. En Argentina no hay, ¿no? Para la euforia de la canción de protesta. Después Bolivia, después ya no canta, bailar, ¿no? Jurado, ¿no? Ya después, pero más antes en Argentina y Uruguay. En Bolivia se presenta en 1983 el primer encuentro de cantautores y poetas de la nueva canción volvió realizado ¿dónde se ha realizado? En Santa Cruz se ve realizado, acá en Santa Cruz. Mira, buen dato, a veces no sabemos, y aquí está. Entonces, el encuentro de cantautores y poetas de la nueva canción boliviana realizada en Santa Cruz. Con la nueva canción, los objetivos que se proponen lograr son conseguir la unión nacional de todos los cultores de la nueva canción en Bolivia en un organismo único. Promover la investigación poética, musical, instrumental, sonora y artísticas manifestaciones culturales del pueblo boliviano. A y B. Es la nueva canción de los objetivos que lograr son. Ahí está. 2 objetivos para lograr. Y los dos están. No había más. Los dos le he puesto A y B. La declaración de principios del capítulo El nuevo arte y la nueva canción dice todas las características del nuevo arte latinoamericano, que son a su vez las características de la nueva canción boliviana, se expresan a través de un artista. El lenguaje, tanto musical como lírico, es una expresión donde el autor es un procesador que percibe, que enriquece con sus sentimientos. A y B. Estos son los principios del nuevo arte y la nueva canción dice esto, dice estas dos, el A y B. Por dice A y B la respuesta. Al margen de las expresiones anteriores corresponden definir la conciencia de la música culto académica frente a lo folclórico popular como se dijo. No son antagónicas ni opuestas, sino más bien paralelas y simultáneas en el devenir de la historia conformado multiculturales que tienen base en las sociedades indígenas y citadinas en nuestro territorio. Mira, estas dos dice son las cosas, definen la ciencia de la música culta y académica. ¿Cómo se define la conciencia de la música culta? Ahí está. El A y B por eso A y B, ninguno de los anteriores. La música culta hoy día llamado también estilista clásica literaria, ninguna clásica. La música culta hoy día llamado también clásica.
Ya. Las críticas más severas para la música selecta boliviana se puede resumir en 4 puntos. Ahí están los 4 puntos. El récord liberal de una de ellas, el mote del estilista, acción de los clases medias de la burguesía, a la carencia de los valores individuales que hubieran en la creación artística, a la poca difusión de las obras orquestales de la cámara o de los solos. A, B, C, D, ninguna de las anteriores. Ahí están las después. No he obviado ni uno, ¿no? Si eran 5, le iba a B, C, D, E, le iba a colocar, ¿no? La audición de la música elaborada, culto académica, requiere comprender y gustar otro tipo de música referente saber, escuchar la melodía y la armonía, tratar de ver las líneas melódicas de coros y solistas, discriminar cuando realizan solo los soprano, tenor o bajo. Eso quiere decir, cuando son contras de audición de la música elaborada, todos estos 3 aspectos, todas las anteriores cosas. Ahora aquí mira, por ejemplo, los compositores bolivianos de la década del 30. Aquí le he puesto con algunos ejemplos que ellos han hecho en su vida artística. Por ejemplo, Eduardo Cava, potosino compositor de 18 eres indios. Ya, esa es la más sobresaliente de Eduardo Cava. 24 preludios. Simeón Roncal, chuquisaqueño, compositor de 20 cuegas, marchas, calillos provenientes de Yamparaés. José Salmón Vallejo, paseño, completa el suite andino del nuevo perfeccionador y transcribió para conjuntos de cámara, trabajos para orquesta sinfónica, obra conocida Trova de la Virgen de Copacabana, suite para orquesta de cámara, estrena en 1942. Miguel Ángel Valda, estamos hablando de los músicos del 30. Chuquisaqueño compuso de 36 cuerpos, 3 tristes, 3 calillos y una plegaria india y 4 marchas fúnebres. Teófilo Vargas Candia, de Quillacoya, es prolífico, es el más que ha hecho más cosas, ¿ya? Por la cantidad de obras escritas, 22 cuencas, bailecitos, 60 y arabis, 12 zapateados. Y para sacarse, el autor del himno a Cochabamba, mira, pues le llaman, pero prolífico de esa década del 30, ¿no ve? José María Velasco Maidana, chuquisaqueño, fundadora de la Orquesta Sinfónica Nacional de Obras Ballet Americana, Los Hijos del Sol, Obertura, Vida de Cóndores, Corihuayra, Pensamientos Indios, Paisajes Andinos, Río Quirquinchaca. Esos son los de José María Velasco Maidana. De Eduardo Verdeses, chuquisaqueño, autor del himno a Chuquisaca, junto con Teófilo, ¿no? Chuquisaca. A ver, ¿qué más? Llamado a la ordenanza de los corrales de Bolivia, es también San Martín, entre sus vals, Tus ojos y Potosí. El ganador de la medalla de oro, mire, Eduardo Verdes. Esas son sus cosas más importantes que está sacando. Esos son los músicos del 30. Y aquí, como todos estos son verdaderos, le puse todas las anteriores. Según los archivos de Sucre, hay otros compositores de Bolivia como Humberto Vizcarra Monge, compositor paseño entre sus obras Impresiones del Altiplano, Tocata de Lluvia Motivo Aymara, Pequeño Danza Capricho Andino Allegretto, Esbrach Miguel Mausdas, Poema Indio, Pastolera Canción y La Rueda. Antonio Ibáñez, cochabamino con doble vertiente indoamericano y europeo, tuvo el noble compositor de hacer conocer a nuestros compositores de música selecta juntamente con Emilia Rocha, quienes eran sopranos dramáticos. Todas las anteriores. La pregunta son, según otros archivos en Sucre, hay otros compositores de Bolivia, ¿cómo? Son los que están, no hay más otros, ¿no? Todo eso está ahí, se ha copiado. Desde la década del 30, señor, ¿no? Otros cultores de música, canción, tenemos a Jenny Cárdenas, José Durán, Marcelo, todas las anteriores, Mario Rivas, ya todas las anteriores. Son de nueva canción. Otros cultores de la nueva canción, por si acaso, eso, ¿no? Los conceptos sobre la música nativa y significativa universal, según Felipe Pedriel, el español, decía que el carácter de una música verdaderamente nacional no se encuentra solo en la canción popular ni en el instituto de épocas primitivas, sino en el genio de las obras maestras de los grandes siglos. Araón Coplat dice que para crear música nativa de significación universal se impone 3 condiciones. Primero, el compositor debe pretender a un país. Segundo, tener en su
formación en algunos sentidos de la cultura musical. Tercero, debe existir una superestructura y actividades musicales organizadas. A y B. A y B dice sobre los conceptos de la música nativa, significación universal. Según Felipe, según ahora dice esta, ¿no? Ahora, en 1966, el diario matutino de la ciudad de La Paz publicó una entrevista con el autor que escribe las preguntas que decían. ¿Cuál su proporción frente a la corriente contemporánea en la composición? ¿En qué medida tiene valor la introducción en una temática nacional de música? Ahí ve. Esas preguntas están en el texto, ¿no? Según el diario matutino. ¿Cómo se llama el impulsor de la conformación de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos? Dice Prudencio Sergio Express, no, Sergio Prudencia. Ahora, la orquesta sinfónica que se supone de vientos, cuerdas, percusión, modificaban con instrumentos nativos de pinquillos, tarcas y sicos que vendrían a reemplazar a los violines y las violas, oboes, chelos. A esta orquestación con instrumentos autóctonos se denomina estudiantina tropas, así se llama. O sea que una orquesta sinfónica con instrumentos autóctonos se llama tropas, no se llama estudiantina. Sinfónica autóctona, se llama tropas. De eso se van a contar. Del montón. Otro. Tenemos esta hecha para expresar la música de nuestro tiempo, en la precisión y el dramatismo que supone el cambio de actitud tradicional, milenaria en el tiempo que hablamos. Hablamos de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, ¿no? Entonces tenemos que ver así, güey. El 45, a ver. En el caso de Sergio Prudencio, Oscar García, Willy Pérez y Julio Jurano, en el plano cotidiano de la difusión convencional resulta conmovedora de otros autores que hacen escuchar su talento extraordinario, su voz, para saber si este canta o no canta, ¿no? Ahí dice, en el texto es así, su voz. Interpretación vocal de una voz nomás. Dentro de los hechos históricos más importantes, así como la Guerra del Chaco y la Revolución del 52, marcaron un caos y desorden político después de la posguerra del. Se empezó a escuchar la primera vez un nuevo sentimiento como cuecas, boleros de caballería, taquerías orientadas, guaynos y calíos, cumbias, salsas y merengues. Ahí ve. Entonces, después de la Guerra del Chaco, ahora de un 50, hay cambios, ¿no? Hay hartos cambios, ¿no? Ahí nos dice. Ya podés escuchar, ya podés sentir también. Se organizan grandes festivales de masivas demostraciones del arte folclore nativo en distintas provincias y comunidades indígenas de los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba. Ahí se ve el sol, ¿no? No en los otros departamentos. Entonces, ya, a ver. En, en música hace su aparición una especie de revista musical como Fantasía Boliviana, Embrujo, Serenata Potosina, A, B, C. Después de revista musical, ¿no? Ya. 40, Bueno, no. ninguna de las anteriores dice. Jaime Mendoza Nava, Gustavo Aguirre Nausa, Néstor Olmos, Natalia Nausa, Guillermo Rox, Humberto y Porres Salinas, Jorge Becerra, son mencionados como compositores en el plano de la música nacional selecta. No están en la popular, selecta. Tampoco está en clásica, tampoco está en popular, ¿no? Entonces, música selecta, nacional selecta. El 50. Las tres generaciones que se observan tienen algunas características que son primera generación de 1900, corresponde a la estética y la técnica de la música de salón. Segunda generación de los años 30, la música nacionalista incorpora las características nacionales en el folclore. La tercera generación del 50 sostiene la tesis de la igualdad de los músicos bolivianos como una propuesta universal. A y B, C. Eso, las tres generaciones que se observan tienen algunos que son, ahí están los caracteres, las tres en A y B, C. A ver, hasta aquí, a ver. Vamos a dejar de compartir otra vez. A ver, algunos estamos en el 50 ya. ¿Alguien quiere decir algo? Levante la manito, por favor. Yo creo que mejor si nos hablamos, compartimos, va a estar mejor. No, licenciado, está excelente, está bien. Muchas gracias.
Ya, muy bien, otros, por favor. Marco, ¿qué dice? Puedes activar tu micrófono, Marco. Leodán Rojas, también. A ver, quisiera siempre escucharle para que podamos estar más tranquilos, pues, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, no hay. ¿Alguien quiere decir algo? Alguien está con HP. Seguro es su compu. Wilson, a ver. Gerardo, Rogelio, Lourdes, أوينا أكيد حاجة جام جام بيكون جام Lice, ya, le escucho. está bien, Lice, pero no se olvide compartirnos. Yo le voy a escribir de manera particular No, no por hay inbox, problema. No hay problema. No hay problema. porque trato de anotar, pero no logro alcanzarlo. No, Por no, no, no favor, es Lice. necesario que anoten. Escuchen nomás porque se le va a compartir sí o sí el material. Y cuando vamos a estar con el otro, con la bibliografía oficial, igual se les va a compartir. Van a tener material, full material van a tener, no hay problema. La cosa es que salga la bibliografía y trabajamos sobre. Si sale este libro ya lo tenemos ya. Algunas Ya, cosas Lice, y y mejorar. Lice, y de los anteriores clases, no pude entrar porque tenía también otras clases. Los lunes paso clases, Lice, de otro instituto y entonces no puedo. Ya. Los lunes hemos hecho lunes, teoría hemos terminado, teoría de Ricordi, ese libro de Ricordi hemos acabado todo el texto. Eso es ¿Y eso un... será que nos puede compartir, Lice? Yo, a ver, yo creo que sí, porque voy a consultar a ver qué en la editorial pues, debe estar subido a la plataforma. Me decía que tienen que utilizar la plataforma, me dijo. No hay Entonces, nada todavía, Lice, no hay ah, nada, estaba ya. revisando. Ya yo lo voy a decir entonces, porque ¿por qué no hay nada? Tiene que estar de música, tiene que estar. Yo he mandado las diapositivas de teoría musical, he mandado ya el libro de este de lo que estamos hablando ahora, más más el examen simulado que yo le envié de tiene que estar ya. Y si no Por envían, favor, Lice. yo al grupo voy a compartir, pues, ¿no ve? Todos tienen derecho Ya, a tener. ¿Listo? Ya. gracias, Lice. Muy bien. ¿Alguien más? Para continuar, sigue. Estamos en la mitad del texto. Son 151 más falta. No creo que terminemos, pero vamos a avanzar. Tal vez, no creo, no son. No hay más. Vamos a seguir. Compartimos entonces. Seguimos compartiendo. Aquí estamos. Compositores bolivianos de la década del 50 tenemos, eso sí, está muy interesante. A ver, tenemos a Jaime Mendoza Nava, paseño, ganador de premios internacionales en Madrid, con su obertura Don Álvaro y Luzmila Patiño. Gustavo Navarre Vizcarra, paseño, pianista y compositor de seis liedres, sonatas, una sinfonía, profesor en armonía y contrapunto. Atiliano Ausa, profesor chuquisaqueño, músico ecléctico y pluralista, compositor de conciertos, ópera, incallasta, libros, historia de la música boliviana, sonatas. Hay un libro de historia de la música boliviana, un libro bonito, sonatas, música de cámara, música moderna. Tenemos de la década 50, ya nos suena, ¿no? Néstor Olmos Molina, paseño, fundó el Centro Cultural Luis Paz, ganador de la medalla de oro. Sus obras sinfónicas Bolivia, Tarija, Altiplánica, Obertura, Moto Méndez, 13 cuecas, 15 vals, 10 taquiras, 8 carnavales, 30 himnos para unidades educativas. Mamá, ya ese Néstor no se ha pasado, ¿no? El paseo. Roger Becerra Casanovas, boliviano, se dedicó a la investigación etnomusicología, pasando un libro de
Reliquias de Moxos, en eso van a encontrar ese libro escrito de Roger Becerra Casados, cómo andaban Interesante este libro, tenemos ahí unos instrumentos que, a ver, escucha, cómo era la música de esa época, cómo tocaban, ¿no? Interesante. Emilio Gutiérrez Illanes, Cochabambino, presidente de Sobodaicom. Entre obras, himnos hay colegios, canciones didácticas. Gilberto Rojas, orureño, entre sus obras Guadalquivir, Flor de Santa Cruz, El Quirquincho, Noches Paseñas, eso sí. Humberto y Porres Salinas, potosino, entre sus obras, a ver, tenemos entre sus obras, Potosino soy de la rica tierra, mira ese de Humberto y Porres Salinas. Oración del Miteo, esa canción bonita, ¿no? Chirigüerita te de llevar, ¿no? Esa canción igual, mira. Himno al maestro, Humberto y Porres Salinas, mira, ese, ¿no? De Humberto. Ernesto Lafalle, ¿qué ha hecho este hombrecito? A ver. Cochabambino se dio a la enseñanza de guitarras y flautas dulces, fue parte de dos conciertos de guitarras y con diferentes flautas en 1975. Nilo Soruco Arancibia, que hecho ver, tarijeño, con sus obras de 120 canciones escolares, 90 canciones populares, bailecitos, canciones comprometidas, grabados en conciertos de disco. Nilo Soruco, ahí está. Orlando Rojas, Cochabambino, a los 11 años ganó el Jazmín de Plata entre sus obras, autor del himno al Alto, Marcha, recuperemos nuestro mar, himno, octavos Juegos Bolivarianos, himno a Para allá. sesquicentenario de Bolivia, himno a Marcial Cepita, himno al cincuentenario de la Academia Nacional de Bolivia. Tiene como 200 obras grabadas, tanto nacionales como internacionales. Pastor Acha Martínez, chiquillaqueño, formó conjunto infantil, conjunto folclórico, estudiantinas, banda de zampoñas de música folclórica popular, tiene cuecas, cacharpáes y bailecitos, ganador de premios en concursos. Ernesto Cabur, ¿qué ha hecho? Paseño, mira, yo pensando que era chuquisaqueño Ernesto Cabur. A ver si paseño. Charanguista. Entre sus obras en el libro escrito en el nombre del charango, poseedor de instrumentos musicales nativos, tiene un libro de instrumentos autóctonos Ernesto Cabur, lo más lindo. Una vez no tuve uno, me faltaba 5 bolivianos para comprarle un libro grande, parece enciclopedia, pero mira, lo he perdido por no tener los 5 pesos más. Después tenemos el charango de varias especies y épocas, ¿no? Él tiene, ¿no? Todas las anteriores, todas las respuestas, desde los músicos de la década del 50. Ahí tenemos la década del 50. Bien, ¿qué más tenemos? Seguimos. 52. Sergio Prudencio William Posadas, Juan Antonio Maldonado, Nicolás Suárez, Agustín Fernández, dos veces, ¿no? Y Edgar C. Alandia. Son compositores más representativos del establecimiento de nuevo perfil de la creación nacional. Por favor, esta preguntita, mira, esas personitas del 50 son nuevo perfil de la creación musical, son los mejores, digamos, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya. El autor que tiene que asegurarse de que su obra no ha sido un simple juego que se desvanece, sino una realidad firme y permanente como todas las realidades, en una época produce ejerciendo su influencia viviente hasta los tiempos más remotos. Esto afirma el ensayista liberato alemán. Hermann Broch, Zoltán Kodály, es Hermann, ¿no? Hermann Broch, este fue el nombre, Germani, ¿no? Del que es alemán, ¿no? Si es alemán, este, pues, ya podemos ver cómo son, por ejemplo. Los croatas siempre terminan con bits, y así lo podemos dar cuenta, ¿no? La supervivencia del arte cuando se afirmaba la transforma en una realidad histórica. Podemos indicar algunas obras y sus autores. Poema indio de Armando Palermo Nava. Impresiones del altiplano de Humberto Vizcarra Monge. Aires indios de Eduardo Cava. Incayacta de Atiliano Oso y otros.
A, B, C, D. Es, ¿no? Arte cuando se afirmaba en la transformación de una realidad histórica. Podemos indicar algunas obras. Mira, esas obras son las más representativas de esos cuatro. No hay más. No he obviado nada, tampoco lo he aumentado, ¿no? Es lo que es. Los puntos de coincidencia en el desarrollo europeo de la tecnología compositiva consisten en conocer y manejar el material sonoro desde tres ángulos y perspectivas creadoras: tradicional, adaptación y renovación. Esta preguntita siempre entra, pero grábense hasta para dar paranormal igualito entre esta. Entonces hay que saber, mira, voy a volver a leer la pregunta. Los puntos de coincidencia con el desarrollo europeo de la tecnología compositiva, o sea, lo que se compone, consiste en conocer y manejar el material sonoro desde tres ángulos, perspectivas, creadores. Dice. ¿Cómo puede crear? Tradicional, adaptación y renovación. No es transformación sin renovación, tampoco sin innovación, otra sin renovación, ningún. Es tradicional, adaptación y renovación. ¿Qué tal? Algo tradicional, y ese hay que adaptar y hay que renovar, ¿no? Interesante. Se refiere a la gran herencia recibida de la música occidental que desde Palestrina hasta Beethoven, desde Mozart hasta Beethoven, llegando a Schubert, los que siguen una línea de desarrollo armónico tonal de expresión musical. Esto se refiere a música tradicional, música ancestral, música postmoderna, ninguno de los anteriores. Música tradicional es el que siempre heredamos la música tradicional. Ah, mi abuelito bailaba, yo también bailo, dice, ¿no? Entonces, mira cómo es, ¿no? Y no solamente aquí en Europa, igual en todas partes siempre vamos a esa es la herencia recibida en la música occidental, siempre va a ser música tradicional. A partir de 1950, el panorama de la música en Bolivia es muy amplio. La aparición de las nuevas técnicas en sistemas de composición como la técnica de 12 sonidos, dodecadonismo, puntillismo y el neoclasicismo se refiere a la música de adaptación. Siempre cuando estamos haciendo algo, adaptamos. No es relajación, inspiración. Se adapta. No puede ser música de adaptación. Y así está en el texto, no lo he quitado nada. Después de toda esta fracción decía es música de adaptación y le he puesto su video. El empleo de nuevas puntos y técnicas de composiciones derivadas a otras disciplinas como la física y la astronomía se plantean planos de realidad constante de concepción musical desde el punto de vista sonido, silencio, permiten modificaciones sustanciales en la partitura se refiere a la música de renovación. ¿Ya? Ustedes tienen que ver, leerlo y esta es la respuesta. Otro. Ocupa el cargo de director del Departamento de Música del Ministerio de Cultura, asesor de la cinematografía en la cinematografía de la música de las películas Ucamau, Nina Alaska, Guara Humalco, mi socio, fundador del Taller de Música y la Universidad Católica de La Paz, director del Conservatorio Nacional de Música. Nos referimos al compositor paceño Alberto Villarpando. No es Palermo nada, Alberto Cero, nada. Alberto Villarpando. Interesante, ¿no? Los compositores, pianistas y filósofos potosinos como filósofo escribió dos libros. Entre sus obras tenemos a Alaska, obra electroacústica, tríptico por cuatro charangos, ampliadas desde imaginación y otros. Nos referimos al compositor Sergio Prudencio, es el que ves, es el pianista filósofo potosino. Fue profesor de piano en el Conservatorio Nacional de Música, director de la Cultura de la Alcaldía de La Paz, fundador de la Orquesta de Cámara, instructor de la Orquesta Sinfónica. Entre sus obras tenemos cinco ensayos para piano, sonata para piano, 25 cuecas para piano, una orquesta sinfónica. Nos referimos al compositor Juan Antonio Maldonado. No son el resto. Es la respuesta correcta. A ver, el 62. Compositor, percusionista, profesor entre sus obras Paisajes, sonata para percusión y piano. Divertímonos por percusión Hailey, para otro percusión Antasignani, para orquesta instrumental de instrumento antiguo nos referimos al compositor Willy Posadas. ¿Ya? Es el que ha hecho eso, ¿no? Compositor de guitarra, poeta, docente, intérprete de música popular, su obra más conocida Costumbres de 1906 se refiere al compositor Oscar García.
Esto es lo que estamos hablando, son como ya de la década del 50, ¿ya? Más o menos considerados que están ahí. Pero no están como los más famosos que estaban arriba, pues, ¿no? Guitarrista, compositor, docente, director del grupo de música popular Sabia Nueva. Su obra como conocida es Chipaya, 1986, se nos referimos al compositor César Junaro. Junaro, ya. Trabajó en diferentes proyectos de música contemporánea, como el Aleatorio y otros. Su última composición, el himno al Papa Juan Pablo II, nos referimos al compositor Nicolás Suárez. Él, mira, cuando vino Juan Pablo II, aquellos años, cuando era Papa, llegó al alto, por la abrió Juan Pablo II, ¿no? Ahí, mira, él ha hecho la canción que hecho al Papa, la ha hecho Nicolás Suárez. ¿Ya? Mira, interesante, ¿no? Este también es un dato muy importante. Nació en Uruguay. Es considerado boliviano por adopción. Bolivia fue su segunda tierra, donde produjo lo mejor de su obra músico folclórico y concertista en guitarra. Ofreció varios conciertos en La Paz. Hizo escuchar música barroca. Nos referimos al compositor Sergio Suárez Figueroa. Sergio Suárez Figueroa. Ahora, tenemos el cochabamino que realizó muchos estudios en Bolivia y fuera del país despliega una importante actividad de conciertos. Sus obras iniciales son Rapsodia de estilo antiguo, Misa de Corpus Christi, Sexteto y obras de cámara. Nos referimos al compositor Agustín Fernández, es cochabambino. Vamos a ver hasta el 70 aquí, ¿ya? Inició sus obras a los 5 años, participó a su niñez en juventud de varios conciertos. Fue director de los grupos corales Codeva. Es- Estrenó desde su obra Salmo en un teatro por Volkswagen. En 1906 participó como compositor y director de varias presentaciones de los compositores de Bahía. Nos referimos al compositor Roberto Williams. Ha obtenido premios importantes tanto en Italia como en Venezuela. Su origen música opuesto de la música cívico cultural de América, Europa, nos referimos al compositor Edgar C. Alandia. Mira, tantos, ¿no? No. La Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos fue fundado como parte del proyecto cultural universitario en la UPSA en el año, la Orquesta Experimental, en el año 1979. Hasta ahí vamos a llegar, hasta el 70. Tenemos un minuto para despedirnos. Voy a dejar de compartir. Muy bien, hasta aquí. ¿Qué les pareció? Hablen ahora, para que después salga y me mandan un mensaje al número que les da para que les comparte el material. ¿Qué dicen? A ver. Muy bien, Liz. Gracias. Ya, Solo nos queda agradecerle. Muy bien, Liz. Entendible con esto de las preguntas, todo, pero hay que estudiar, Liz, exacto. mucho, porque no se puede en una noche asimilarlo todo, Sí. memorizar, porque Ujú. es, queramos, no queramos, es memorístico. Tenemos Así. que ir memorizando Ah, y exacto. entonces, Los porfa, exámenes, Liz. ya, los exámenes de ascenso son memorísticos. Aquí no hay, yo pienso así, yo digo, no, son memorísticos. Orlando, a ver, Orlando, a ver, Orlando. ¿Qué dice Orlando? Puedes activar tu micrófono. Dice, buenas noches. Ver a Orlando. Eh, hace 5 minutos dice ingresé.